partir de este momento es de la batalla, yo diría, más impresionante que tienen los hijos de Dios. Reporte. En los últimos tiempos, y a partir de un claro despertamiento por parte de muchos creyentes, muchos ojos espirituales se han abierto y aquellos que estaban ciegos y, ¿qué te digo?, automatizados por las tradiciones y las costumbres, han comenzado a ver. Han comenzado a ver. Y lo que están viendo no les ha gustado en lo más mínimo. Claro, para poder hablar de algo, primeramente, debo por lo menos indagar de qué se trata ese algo del cual deseo hablar. Entonces pregunto, cuando decimos la estructura, concretamente, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos la estructura? Primeramente, la palabra estructura relacionada con el funcionamiento habitual de la iglesia que conocemos ha comenzado a ser utilizada, pronunciada, censurada y alabada, todo a un mismo tiempo. Mira, mi diccionario de la lengua española me dice que una estructura es la distribución y el orden de las partes importantes que componen un todo. Es decir, el sistema de elementos relacionados e interdependientes entre sí. La tercera acepción tiene que ver con lo material. Dice armazón de hierro, madera u hormigón que soporta una edificación. Eso también figura como acepción de la palabra estructura. Y eso es, en grandes rasgos, una estructura. Entonces mi pregunta es, ¿en qué se parece todo esto que vimos al cuerpo de Cristo en la tierra? Que es, en definitiva, lo que llamamos, o al menos deberíamos llamar, la iglesia. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, los versos del 1 al 8, dice lo siguiente. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Claro, hay algo, ¿cómo te digo? Hay algo muy notorio, o que es muy notorio y visible a los ojos de la gente del común, no creyentes y parte integrante de lo que llamamos el mundo secular, pero que no le resulta desconocido tampoco a la iglesia. La iglesia de carne y hueso divaga entre dos tergiversaciones, el institucionalismo y el formalismo. Ambas visiones vacían al cristianismo de su esencia y lo vuelven una más de las religiones del mundo. ¿Me entendés? Una religión más de las tantas. Y esto es bastante fácil de demostrar y de comprobar. En nuestro tiempo se prefiere la imagen, la apariencia
a la realidad. Cae perfectamente la observación a las maneras de la casta farisea y a muchos de nuestros cristianos modernos preocupados por la imagen y por la apariencia. Esto entraña el otro gran problema al que tiene que enfrentarse la visión discipuladora de Jesucristo. Se la quiere encasillar en los modos de las religiones simbólicas que requieren ciertas imágenes y representaciones que representen, valga la redundancia, las supuestas verdades que proclaman. En algunos grupos adquieren relevancia las vestiduras y la apariencia personal. No es el punto, eso no es el punto principal. Otros van ganando importancia elementos sagrados o elementos consagrados. El mobiliario, el templo, los velos, el aceite de la unción, cosas así. La forma sobre el contenido adquiere tanta importancia que nos hace vivir tan solo en una representación de una realidad que cada día se nos escapa más. Ahora nosotros nos sentamos en la cátedra de los apóstoles e imponemos cargas a los demás que nosotros no queremos tocar ni con un dedo. Extendemos los flecos de nuestros mantos y buscamos que la gente nos considere muy entregados. Eso parecería ser el ABC del ministro del siglo XXI. El problema es que a quien consideramos el fundador caminó por su propia senda sin atenerse para nada a los principios religiosos de su tiempo. Y más aún todavía, criticándolos como algo obsoleto para lograr el gran objetivo de transformar al ser humano en nuevo hombre. Un nuevo hombre creado como ser espiritual, que lleva la imagen de lo divino no en el cuerpo de carne, sino en el ser profundo, en el espíritu. Vivimos en algo muy distinto a lo que Jesús planteó como solución y como sentido de la vida del hombre. Nuestra tarea como discípulos, si es que alardeamos de ser discípulos, es encontrar la esencia de la propuesta de Jesús, primero para nuestras vidas y después para mostrarlo en el día a día para el mundo. Eso nos proponemos y espero que sirva todo lo que hoy quiero compartirte para, ¿qué te digo?, por lo menos poner un tema en nuestro pensamiento que quizás nunca en alguna otra parte lo incubemos. El institucionalismo es inherente a cualquier organización humana. El institucionalismo es darle mayor importancia a la organización que a los fines para los que fue creada la organización. ¿Te entiende? A mí me dijeron una vez algo muy claro. La iglesia creó una estructura para adorar mejor a Dios y terminó adorando la estructura, tal cual. Tal cual. En el institucionalismo, la atención no está puesta en las personas, o en el contenido con significado, o en los propósitos y metas concretas que se deben lograr, sino en la organización. En nuestro pasaje de Mateo, estamos viendo a Jesús criticar el institucionalismo del judaísmo representado por los escribas y los fariseos. En variadas ocasiones, fustigó a los escribas y fariseos por darle, ¿cómo te lo explico?, por darle un valor demasiado alto a las leyes y a las tradiciones en detrimento de las personas. ¿Por qué? A ver, ¿por qué si nuestro maestro jamás se circunscribió a esa camisa de fuerza, que es esa religiosidad legalista? ¿Por qué, si él no hizo eso, muchas iglesias tienen hoy tan o más rígidas estructuras que aquellos hombres perdidos? ¿Por qué? Podemos enumerar algunos síntomas de institucionalismo en nuestras iglesias. En primer lugar, vemos que conforme a esos rudimentos, la iglesia es una más
de las instituciones de servicio, ¿no? Instituciones de servicio que se ocupan de las necesidades sociales y a veces hasta políticas de la sociedad en la que está inserta. La iglesia no es eso. La iglesia no es eso, perdóname. Si estás haciendo eso, perdóname, pero no es eso. Por algo los críticos sitúan a las iglesias como parte de los aparatos ideológicos del Estado. Cuidado con esto, ¿eh? Hay lugares donde efectivamente es así y está a la vista. La iglesia no es eso tampoco. En segundo término, nos encontraremos con lo que podríamos denominar como cristianos de las cuatro paredes. Cristianos de las cuatro paredes. Son más que cristianos para con ellos mismos y para con los miembros de la iglesia. En el resto del tiempo, esa gente, estos tan singulares cristianos, comparten trabajos, escuelas o simplemente la calle con los incrédulos. Y vos sabés que no se diferencian en nada. Aceptan de buen grado sus compañías, sus costumbres, sus bromas, sus excesos y hasta sus pasadas de línea. No cuestionan jamás sus valores, sus ideas y sus formas de llevarla a cabo. Ninguna persona de las que suelen reunirse con ellos podría arriesgarse a decir que son distintos en algo. Si es que lo saben, lo único que los diferencian es que mientras estos, los mundanos, los fines de semana van a bailar, van a los estadios de fútbol, van a los casinos, ellos van a una iglesia. Es lo único que los diferencia. A esta altura, tampoco serían muchos los que se atrevan a asegurar que una vez que salen de esas iglesias, no viven exactamente igual que sus amigos no creyentes el resto, el resto del fin de semana. Y ahí es donde he dicho muchas veces y sigo diciendo, aunque oírlo a algunos les causa ofensa o enojo, que ser parte de una iglesia en esas condiciones no se diferencia en nada a pertenecer o a ser socio de un buen club o de cualquier otro grupo secular de acciones privadas. Lamento decirte que todas estas aparentes sanas costumbres y legendarias tradiciones, lo único que consiguen en nuestras vidas, y las de aquellos que conforman nuestro entorno cercano o intermedio, es neutralizar la verdadera palabra de Dios y todo su efecto y consecuencia. Yo opino en consecuencia que el sentido de la vida es la pregunta más apremiante. La propuesta de Jesús sobre el sentido de la vida puede sonar, como una paradoja. Porque dice que quien quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa suya, la hallará. Eso dice Mateo 16:25. Dicha de otro modo, en Lucas capítulo 9, verso 23, por el mismo Jesús, es: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Seguirlo a Él es lo que le da verdadero sentido a la vida. Seguirlo a Él es confiar en su palabra y aceptarla como cierta y válida, susceptible de ponerla en práctica y necesaria para un mundo en catástrofe. Seguirlo a Él, ¿qué te digo? Dista mucho de ser un participante de los beneficios y de los servicios religiosos. Seguirlo a Él es mucho más que tener una religión. Es vivir con el resucitado cada día, no con el recuerdo del resucitado. ¿Se entiende? Prestándole a ese resucitado nuestros miembros para que Él siga actuando en el mundo, ministrándolo y salvándolo.
Es ser parte de Él y Él parte de nosotros